¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miriam Alonso, estoy en la licenciatura de Enseñanza de las Matemáticas y voy a tratar de arreglar un problema gracias al teorema de Tales de Mileto y de Pitágoras. Pues resulta que en mi colonia se están quejando los vecinos de la basura que está tirando el árbol que está junto a mi casa o corresponde a mi casa. Cuando hablé al municipio para pedir ayuda para venir a podar el árbol, me dicen que necesito dar la media de la altura del árbol, porque si es demasiado alto, no puede un jardinero fácilmente hacerlo. Ahora, el árbol es ese. Puedes tomar. Para mí sería muy difícil medir el árbol, corro peligro, entonces voy a aplicar primeramente el teorema de Tales. Vamos para allá, por favor. Me voy a colocar respecto al sol en la misma posición del árbol. Me voy a parar en un punto y voy a medir la sombra que proyecta mi estatura, que es una medida que sí conozco. Entonces, a partir de aquí es donde está esa ramita. La medida que proyecta mi sombra es de 2 metros con 10 centímetros. Mi estatura es de 1 con 58 centímetros. Conozco esas dos medidas de este triángulo rectángulo que estoy formando respecto al ángulo del sol que proyecta mi sombra. Lo que voy a hacer ahora es medir la sombra que está proyectando el sol en este momento, a esta hora del día, para a partir de ahí, usando primero Tales de Mileto y después Pitágoras, hacer el cálculo de la medida del árbol y resolver mi problema. Voy a tomar la medida. Bien, vamos para acá. La sombra que proyecta el árbol es de 11.8 metros. Ahora, acércate aquí. La sombra que proyecto yo respecto al piso forma un triángulo rectángulo que mide 2,10 por 1,58. La sombra, la altura del árbol, que no conozco, proyecta una sombra de 11.8 metros. Gracias al teorema de Tales, yo puedo calcular respecto al sol que si este ángulo es el mismo que este, tengo dos triángulos, puedo poner aquí el mío contra el triángulo, que son triángulos semejantes, que está proyectando la sombra del árbol. Ahora, después de usar Tales de Mileto, ahora puedo usar Pitágoras. Esta es mi hipotenusa. Tengo dos lados, tengo cateto opuesto, cateto adyacente. Conozco este ángulo y conozco esta medida. Puedo, a través de la razón entre la medida 1,58 sobre 2,10 por Tales de Mileto,
es igual a la medida que no conozco entre 11.8 y puedo calcular la medida de la altura del triángulo. De otro modo, puedo calcular por Pitágoras también las medidas de los lados y proyectar al otro triángulo conociendo este ángulo, que son iguales, gracias al Sol. Eso es todo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a resolver la parte matemática. Tenemos nuestros datos. Ahora simplemente vamos a aplicar regla de 3, 1,58, que es mi altura, entre 2,10, que es la sombra que proyecto, debe ser igual a la altura del árbol entre la sombra que proyecta, y todo esto por tales. .58 por 11.8 entre 2,10 me dice que la medida del árbol es de 8.87 metros. Quiere decir que X, mi árbol es de 8.8. Yo pudiera hablar y ya resolví mi problema. Pero ahora vamos a usar Pitágoras para comprobar que mis medidas están bien hechas. Vamos a trabajar con la fórmula a cuadrada, b cuadrada, debe ser igual a c cuadrada, que es la hipotenusa. Tenemos un lado del triángulo generado por mí, debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Los 10 al cuadrado al despejar raíz y la suma, c es igual a 2. Por último, para comprobar que mi árbol sí mide 8.87 con Pitágoras, sí, establezco la razón de Tales de Mileto de la proporción de lados de mi altura con la altura del árbol contra la medida de la hipotenusa que resulta de mi triángulo con la del triángulo de la sombra, y debe darme una razón idéntica. Hago el cálculo y para los dos me da 0.81, 0.8, quiere decir que está correcto mi cálculo. Yo puedo hablar a municipio y decir que el árbol mide casi 9 metros. Es todo, gracias.